hoy aquí estamos quizá los más nuevitos de una historia muy larga de TV Cop que ha comenzado en el año 1988 con un grupo de personas, vamos a decirlo de esta manera, que se han animado al desafío de hacer televisión en aquel momento cuando todo era quizá más complicado, y eso por supuesto que es digno de poder contar siempre. Parte de esta historia que nosotros la queremos tener presente en cada uno de nuestros 24 de junio. Así que hoy nos visita Claudio Soricetti, pionero, vamos a decir, también de lo que es este canal, con un grupo de trabajadores que lo han hecho posible. Así que bueno, Claudio, muchísimas gracias por visitarnos, gracias por siempre que te convocamos tener un ratito para poder venir. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, feliz cumpleaños para toda la gente del canal. Bueno, para mí es un gusto porque TV Cop fue parte de mi vida y así que siempre que pueda acompañarlos. A veces me da un poco de miedo porque ustedes me convocan para hacer un poco de memoria y digamos, y los veteranos ya empezamos a perder la memoria, ¿viste? Así que bueno, me asusta un poco, pero bueno, bien. Un gusto acompañarlos. Bueno, 37 años ya. Sí. No sé en lo personal, pero ha pasado rápido desde aquel 1988 que se ha comenzado a pensar en un canal de televisión. Y sin lugar a dudas que fueron años intensos, ¿no? Porque se vivieron con mucha vocación, con muchas ganas, a veces hasta éramos inconscientes, ¿no? de lo que estábamos metidos, ¿no? Pero había mucho entusiasmo por llevar adelante, por acompañar y representar a la comunidad de la mejor manera posible, ¿no? Entendiendo que esta era una herramienta que poníamos al servicio de la comunidad para acortar distancias, para tratar de alguna manera de promocionar, difundir lo que realizaban las instituciones, las entidades de la comunidad, ¿no? Bueno, ¿cómo fue en aquel momento gestar justamente lo que empezaba a ser un canal de televisión, no solamente algo nuevo para la localidad, porque Justiniano Posse no era lo que es hoy tampoco, y era todo un desafío? Sí, lo fue. Yo estaba estudiando en Córdoba por aquel tiempo, surgió una posibilidad de venir a acompañar a la gente de Cooperativa Eléctrica por un problema de salud que se había presentado con una de las personas que estaba a cargo del área de televisión en la parte de redes. Y bueno, y paralelamente elaboramos un proyecto para darle forma a una idea de comenzar a transitar con la televisión en Justiniano Posse. Cabe aclarar que ya en esos tiempos estaba el señor Fito Ballesteros, que estaba en la parte de redes de Cooperativa Eléctrica y hacía algunas filmaciones, digamos, esporádicas de algunos eventos, de algunas cosas, con una cámara muy precaria, porque habría que hablar de una cámara que era muy pesada, que no llevaba la batería acoplada a la cámara, sino que a través de un cable había una batería de auto, digamos, que había que ir con un cajón al lado que iba la batería adentro. Mirá. Así que eran dos personas, una llevaba la batería y la otra llevaba la cámara, ¿no es cierto? En un despliegue enorme. Así que el señor Fito Ballesteros ya hacía algunas filmaciones, mirá, digamos, en aquellos tiempos. Después llegamos nosotros. Presentamos la idea de llevar adelante un proyecto al señor Rosati, que era el gerente de la cooperativa. Bueno, hubo muchas idas y vueltas. En algún momento pensamos que no íbamos que no iba a prosperar, porque alguna vez tuvimos algún viaje al seminario de Río Cuarto, donde quien era el presidente del consejo, el señor Van der Weben, había un viaje al seminario de Río Cuarto y dijeron, bueno, dice, pueden hacer una prueba ese día. Y bueno, así que el señor Ballesteros nos prestó la cámara que tenía con esa batería que había que llevar, y uno que dijo, esto va a andar, muchachos, dice, mirá, lo único, no le pueden errar a cómo conectan los cables de la batería, ¿no? No se les ocurra ponerlo al revés porque salta todo. Lo demás, todo bien. Y bueno, llegamos a Río Cuarto. ¿Qué hicimos? Conectamos los cables al revés.
Era algo que iba a pasar en algún momento. Fue una frustración muy grande porque era todo un ómnibus que había viajado de gente de Pose. Mirá. Para pasar un día allá en el seminario, acompañar a seminaristas, y nosotros teníamos la posibilidad de hacer la cobertura de ese evento. Y bueno, no pudimos cubrir nada. Nada, nada. Por conectar los cables al revés. Exactamente. Así que dijimos, bueno, cuando llegamos a Pose, se terminó la historia de querer hacer televisión. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, se apiadaron de nosotros, nos compraron una cámara nueva, tuvimos un curso en Villa María donde nos enseñaron a usarla. En aquel momento, digamos, un poco los que fuimos pioneros junto a Roberto Rosso, ¿no?, en ese aprendizaje, y así que ahí comenzamos a hacer algunas experiencias, y ya después de a poquito se fue sumando gente. Primero eran, digamos, como eventos aislados que se cubrían, y en aquel tiempo, digamos, 3 días a la semana se proyectaban películas en la frecuencia local, y algunos eventos aislados que se filmaban, se anunciaban, que se proyectaban. Y esta fecha del 24 de junio, bueno, ya lo hemos contado un montón de veces, pero es el puntapié inicial que tiene que ver con la primera entrevista, digamos, que realizamos, que fue al boxeador, por aquel entonces campeón del mundo, Falucho Laciar, Santos Benigno Laciar, que vino a brindar una exhibición a Justiniano Pose a través del señor Nino Ferrero, el papá Nicolino. Y bueno, así que nos invitaron si le queríamos hacer una nota, así que bueno, ahí debutamos. Era una nota que duraba 11, 12 minutos, ¿no? Muy breve. Pero bueno, quedó para la historia como el debut de TV Cop. Sí, fue todo un acontecimiento, así que sacamos a Fagiano por el pueblo, para que dijera que a una hora de la tardecita se iba a proyectar esa nota por el canal local, así que Fagiano estuvo ese día, no sé, como 2 horas anunciándolo por las calles del pueblo, que miraran el canal local, que iba a salir la nota de Laciar, y así fue, salió la nota con un susto terrible que hicimos ese día, y bueno, y ese fue el puntapié inicial, y después ya comenzaron diferentes coberturas, se trabajaba mucho con el básquetbol en aquel momento porque era un momento interesante del básquetbol de complejo. Después vino una época muy linda del básquetbol a nivel provincial, así que los acompañamos, después se proyectaban los partidos. Bueno, ahí estaba Roberto Rosso, Marcelo Taylor, Nicolino Ferrero, que hacía los relatos, y después ya comenzó a darse forma ya una programación fija, ¿no? Bien. Con algunos programas. Bueno, lo pienso un poco desde este momento, en ese momento por lo que nos nombrás, en 1988, de Fagiano que sale a anunciar que se iba a pasar la nota. Digo, ¿es un cambio también en la localidad en cuanto a lo que en ese momento era la comunicación? Porque ahí nacía otra forma de comunicarse. Y no había mucha forma de comunicarse por eso. En aquel entonces, así que se acudía a eso. Y Fagiano era la voz del pueblo en ese momento y apareció otra más. Totalmente. Mirá. Totalmente. Bueno, y de muchas personas que han pasado por aquí, que uno se pone a recordar, lo decíamos recién antes de empezar, interminable la cantidad de personas. Sí, bueno, uno menciona rápidamente y vamos a cometer muchos errores porque yo en algún momento, digamos, llegamos a sacar la cuenta, digamos, yo estuve algo así como 24 años en TV Cop y eran más de 60 personas que habían pasado por el canal, ¿no es cierto? Y uno así habla rápidamente de Roberto Rosso, de Marcelo Taylor, de Nicolino Ferrero, después como cuando comenzó ya el programa deportivo, que fue Deportes, lo que fue lo que vendrá, ahí se incorporaron Alejandro Barrios y Luciano Supertino en la parte de cámaras y edición. Después llegó el momento de las chicas que se sumaron, Claudia Crescimbeni, Meche Miraglia, y comenzó el programa de interés general, que era con identidad propia, que estuvo muchísimos años. Después... Vamos mirando, vamos pasando un poco, nos van nombrando, y tenemos muchas imágenes de personas que van pasando también, que está muy bueno, ahí los chicos nos van a ir ponchando un poquito. Muchos programas, Claudio, un montonazo se hicieron. Sí, después ya vino una parte más privada del canal de televisión donde se incorporó Gabriel Malano y comenzamos con el primer noticiero que se llamó En Contacto, que lo conducía Gabriel muy bien.
Y bueno, y después así llegaron, digamos, otra etapa de técnicos que estuvo un poco encabezada por Diego Bulfón y Mauricio Lucarelli. Sí. Y bueno, y un montonazo de gente, Galchi Fiordoliva, y después, bueno, fueron pasando los años y ya en los últimos tiempos... Mira, Claudio, tenemos en pantalla, es Mauricio Cóccolo, que hizo los primeros pasos en TV Cop, pero saltó también al periodismo provincial, hoy en día reconocido. Era estudiante del secundario de Idiazábal y hacía un enorme sacrificio porque se venía un día a la semana a grabar un programa que era destinado a los jóvenes, que conducía junto con Vanessa Testa, si no me equivoco. Sí. Estaba también unas imágenes. Sí, sí, un programa con onda así para lo juvenil, ¿no? Y así que Mauricio nos acompañó, pero no sé, un día se contactó con nosotros, dijo que él quería desarrollarse en los medios de comunicación y era un chico que para la edad que tenía en ese momento muy bien plantado, con una capacidad intelectual muy interesante. Sabía expresarse muy bien, así que durante un año estuvo trabajando con nosotros y hacía un sacrificio porque se venía a dedo de Idiazábal para grabar el programa y bueno, y ahí fueron sus comienzos y después nos alegra verlo hoy en día en Cadena 3, ¿no? Bueno, lo nombramos también y un poco es el ejemplo de lo que ha sido TV Cop para muchas personas, que ha sido el inicio, porque lo hablamos también antes de fuera de cámara, muchas personas que han empezado con 13, 14 años, Mauricio que hizo los primeros pasos. Fue una apertura laboral también para muchas personas que se animaban a esto. ¿Vos, que has sido parte de eso, lo veías también de esa manera? Sí, yo siempre me he sentido muy, muy cómodo con los jóvenes. Será porque, digamos, tenía un ejercicio en ese momento. Como integré muchos años la Secretaría de la Juventud, estuve en procesos en la Dirección de Cultura, entonces tenía siempre mucho contacto con los jóvenes, con los adolescentes, siempre me gustó trabajar con ellos. En los años que estuve en el San José también tenía siempre muchos chicos más chicos a cargo para hacerlos estudiar y entonces digamos que tenía una buena llegada con ellos. Y venían las familias, algunos por supuesto los buscábamos nosotros de diferentes colegios, pero a veces venían las familias y decían, mira, tengo a mi hijo, está mucho tiempo en la calle, le sobra tiempo, dice, ¿te lo puedo dejar? Yo sé que va a estar en buenas manos. Mirá. Y bueno, generalmente con muchos de ellos nos fue muy bien, otros no, estuvieron poco tiempo o no les gustó, o no se sintieron cómodos y se fueron, pero con muchos de ellos realmente con las familias, además, no era solamente ver cómo se posicionaban en la tarea que le tocaban hacer, sino que había un seguimiento escolar, claro. Y o sea, no era que decía, se abocaban al trabajo y pasaban a hacer un desastre en la escuela, entonces había un seguimiento escolar, había charla permanente con los papás, y bueno, y así que generalmente pasaban el secundario con nosotros, muchos de ellos después iban a estudiar fuera de Justiniano Pose, y bueno, y era un dolor perderlos, pero era la alegría saber que se encaminaban hacia un progreso, ¿no es cierto? Y algo lindo también, porque muchos de los que se fueron a estudiar luego volvieron y tuvieron su espacio y su lugar en TV Cop nuevamente. Siempre. Yo creo que ese fue el gran mérito de TV Cop de todos los años y la alegría de ver que esto continúa. Hoy en día, digamos, todo fue hecho mucho a pulmón y era como una familia, ¿no? En el trato diario. Y bueno, y entonces pasó el tiempo, los chicos se iban, pero siempre había transmisiones especiales. Hacer un vivo, un programa en directo era todo un acontecimiento en aquellos años y había que hacer un montaje con una tecnología bastante limitada, precaria, entonces se necesitaba gente, entonces venían los chicos de donde estaban estudiando y nos acompañaban ese fin de semana o ese programa que supuestamente se hacía un viernes a la noche y bueno, todo el mundo ponía lo mejor para poder sacar ese programa al aire, así que y han pasado los años y bueno, y sigue estando ese vínculo afectivo muy fuerte con gran parte de ellos, ¿no? Y esa es
es la alegría, es lo que queda, ¿no es cierto? Bueno, y hoy 37 años después la historia sigue siendo un poquito la misma en ese sentido, estar donde está la noticia y donde Justiniano Pozzo lo necesita, porque es un poco lo que vamos viendo en imágenes, incontable cantidad de eventos, deporte y todo, y siempre hay TVCOP presente, que es un poco la historia actual, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que destacar el apoyo que siempre hemos tenido de la comunidad de Justiniano Pozzo. Claro. Creo que siempre hubo un gran esfuerzo nuestro por tratar de acompañarlos en todos lados y estar presente en todos los acontecimientos importantes de las entidades, de las instituciones, de la comunidad. Y por eso se generó ese ida y vuelta, ¿no? TVCOP fue siempre de la gente, de la comunidad, y yo creo que eso siempre ha sido lo más valorado. Y después creo que hubo un momento muy interesante donde viajamos mucho por el país y en algunas ocasiones hasta fuera del país, acompañando a instituciones, entidades de Pozzo o viajando a cubrir acontecimientos con una idea de mostrar otra realidad, mostrar costumbres, historias, tradiciones de otros lugares, emprendimientos, ganas de hacer, para traer a nuestro pueblo, contagiar, entusiasmar y bueno, y a veces es como decimos, vos te pones a leer un libro y viajás mágicamente a otros lugares. Bueno, la idea también de una cámara que se traslade y traiga imágenes y muestre otras realidades, le sirve mucho a la gente, ¿no? Bueno, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por visitarnos. Y como arrancabas la nota vos también, bueno, feliz cumpleaños también y en nombre tuyo a cada una de las personas que han formado parte a lo largo de la historia, que han sido un montón. Bueno, muchísimas gracias, les deseo lo mejor para el futuro, agradecer siempre el apoyo de la Cooperativa Eléctrica y por supuesto no me quiero olvidar de toda la gente que ha pasado por el canal. Sé que no he nombrado un montón, no quiero olvidarme de Pedro Bianchi, de Andrés Giorda, de Mariana Bernardi, de Horacio Moreno, bueno, y de tanta gente. O Alexis Chuar, que anda por acá todavía, digamos, uno de los más veteranos hoy en día. El más grandecito de los nuestros. Más veterano del canal. Ya va para los 20 años en el canal. Exacto. Bueno, y tantísima gente que los tengo a todos en el corazón. Y bueno, desearle lo mejor para el futuro. Bien, Claudio, bueno, muchísimas gracias por visitarnos como siempre. Muchas gracias. Gracias a usted.